San Mateo toca un tema importantísimo para todos los que seguimos a Jesús, para todos los seres humanos, cómo relacionarnos con los demás. Y el domingo pasado nos enseña Jesús cómo relacionarnos con aquellos que cometen un error, un pecado, una equivocación. Nos hace ver que todos somos corresponsables, que no puedo ser yo indiferente, que tengo que acercarme a Él, hablar con Él, orar por Él, decirles palabras de corrección y de aliento. Hoy San Mateo profundiza nuestras relaciones con los demás y nos coloca en una situación aún más difícil, porque no es cuando el hermano comete un error o un pecado, sino cuando el hermano comete un error contra mí, una ofensa contra mí, un pecado contra mí. Y hay muchas maneras de responder a esta realidad. El libro del Eclesiástico nos dice, porque es algo que continúa viviéndose hoy, que hay dos caminos. Uno, que es el camino de continuar en el odio, en el rencor y en la venganza. Y el otro es el camino del perdón. Es más, hay pensadores, uno recuerda por ejemplo a Nietzsche, un filósofo, que decía que perdonar era de los débiles. O un Sigmund Freud, que decía que no había que perdonar porque te produciría un trauma, un complejo. Hoy, los estudiosos de la conducta humana, de sociología, de psicología, de relaciones, hoy la mayoría nunca va a recomendar el odio, la venganza, el rencor. Porque como dice el Eclesiástico, el odio y el rencor resultan contra ti mismo, porque tus sentimientos, tus pensamientos, tu futuro está teñido de algo aberrante. Es como una gran cárcel. Una gran cárcel. Hay muchas cosas de ofensas que hemos recibido, de injusticias, pero ya pasaron y las mantenemos vivas en el corazón. Entonces, la mayoría de los estudiosos, los especialistas, no te recomendarían el odio y el rencor, la venganza, por muchas razones. Le dan razón al Eclesiástico, a este libro sagrado, pero nos damos cuenta que en la realidad hoy hay muchos gestos de rencor y de odio, de venganza, que se han hecho tan públicos, de personajes públicos, en todos los sectores, en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, donde uno dice, Señor, este tema del perdón es central en nuestra vida. Porque si nos dejamos llevar por lo que vemos de otros, irremediablemente nos vamos a colocar en la posición de buscar cómo vengarnos, cómo saldar deudas, cómo cobrárnoslas, directa o indirectamente. El perdón. Nada más que cuando habla Jesús del perdón, no habla simplemente de un perdón humano. Y uno se da cuenta de esto porque cuando hace Pedro una pregunta, la respuesta de Jesús no es humana, sino nos coloca en el mundo de Dios. Generalmente para un judío, perdonar 1, 2, 3 veces era lo máximo. Y Pedro, conociendo que Jesús era muy generoso, muy abierto, le dice, debo perdonar a mi hermano 7 veces, como diciendo, estoy perdonando de más, mucho más de lo que la justicia humana, mucho más de lo que la tradición cultural me pide, pero mucho más.
Y Jesús le responde, 7 veces no, 70 veces 7, que significa siempre, todo y siempre. Este siempre, este perdón de siempre y todo y profundo y sinceramente, no lo podemos realizar nosotros humanamente. Al final terminamos diciendo, perdono pero no olvido, perdono pero conservo cierta desconfianza, distancia. El perdón profundo, ese nada más puede vivirse desde la experiencia del reino de Dios, de la vida de Dios. Por eso, la respuesta de Jesús no es simplemente una metodología humana, no es recomendaciones que podemos escuchar en TikTok, ni leer en un libro del más alto humanismo. Las recomendaciones de Dios tocan el reino de Dios. Y por eso habla de una parábola. Y dice, el rey, a quien uno de sus servidores le debe millones, aquí dice 10.000 talentos, millones, es decir, una suma impagable, se arrodilla y le dice al rey, tenme paciencia, ten misericordia, espérame. Y dice que el rey tiene compasión de él, se mete en su corazón, en sus sentimientos. Su corazón toca el corazón de este siervo y el corazón del siervo toca el corazón del rey. Y cuando se tocan dos corazones, suceden dos cosas que aparecen en la parábola. Dice que el rey libró al siervo, la libertad. Y la segunda, dice, le perdonó todo. Este siervo, dice, inmediatamente se encuentra en el camino a uno que le debía una cosa de nada, una pequeña deuda. Los estudiosos dicen, era como 3 días de jornal, de trabajo, era una cosa sencilla de pagar. Pero ¿qué hace este siervo? Su compañero repite los gestos y las palabras que él hizo con el rey. Se arrodilla el compañero y le dice, tenme paciencia. Pero ¿qué hizo este siervo? Va y dice, lo estrangula y lo encarcela. Lo estrangula. Acaba con su vida, quiere acabar con él. Y lo encarcela en estereotipos, en etiquetas, no lo perdona. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que nosotros vivamos esa realidad de la parábola? ¿Qué tan fácil es para nosotros olvidar todo lo que Dios y otros nos perdonan? Pero qué difícil para nosotros es olvidar a las personas que nos deben, porque no olvidamos ni las pequeñas cosas que nos deben, estamos contabilizando. Algunos de nosotros, casi como aritmética mental, recordamos cosas de nuestra niñez, de nuestra infancia. En los matrimonios, ¿cómo será esto en las familias? ¿Te acuerdas? Hace 20 años, 25 años, estamos contabilizando pequeñas deudas, pequeñas cosas de todos los días, para cobrárselas, para estrangular, para meter en la cárcel, para etiquetar. ¿Qué tan fácil es para nosotros? Entonces nos damos cuenta que perdonar solos no podemos. Perdonar solo con nuestras fuerzas, como un acto de voluntad, con un acto como de buenismo de nuestro corazón, no podemos. Necesitamos entrar al reino de Dios. Necesitamos nunca olvidar, como hemos cantado hoy, que Dios, para mí, ha sido y es misericordioso. Ha sido y es tierno.
compasivo, para que yo piense, sienta, conecte con esa realidad. Quien no quiere conectar con el reino de Dios no va a poder perdonar, no va a poder olvidar, no va a poder dar libertad y darse libertad, y mucho menos, pero mucho menos va a poder perdonar todo. Cuando Dios nos perdona todo, absolutamente todo. Es por esto que San Pablo hoy nos dice que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para Dios. Pues si vivimos, vivimos para Dios. Si morimos, morimos para Dios. Es decir, la referencia en la vida no puede ser nosotros. Tiene que ser Dios y lo que Dios hace con nosotros. Porque vivimos para Dios, morimos para Dios, actuamos para Dios. Y cuando vivimos, actuamos, pensamos para Dios, entonces comenzamos a sentir como Dios, a vivir como Dios, a actuar como Dios. Y comenzamos a vivir la misericordia, la compasión, el perdón. Por eso, siempre que venimos a comulgar, comulgamos al origen, a la fuente de todo perdón y misericordia, para que transforme nuestra vida y nuestro corazón. Que María, que escuchó aquellas palabras de Jesús, perdónalos, en la cruz, antes de morir, María escuchó esas palabras, perdónalos, perdónalos. Que ella nos recuerde en los momentos difíciles de la vida que podemos perdonar, porque hemos sido perdonados por Dios. Hagamos esta semana un ejercicio. Perdona, abraza, reconcíliate, pero no por ti, no por tus fuerzas, no por tu voluntad, sino porque experimentas, recuerdas, renuevas que Dios ha sido rico, riquísimo en benevolencia, en perdón y misericordia. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo.